Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 17 de diciembre del año 2021. Vamos a tener la conclusión de la lección número 12 que hemos venido estudiando durante la semana y se ha titulado Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo 4, capítulo 4, verso 4. Esta semana hemos visto la importancia del libro de Deuteronomio y pudimos notar cómo fue usado por grandes personajes del Nuevo Testamento, entre ellos Cristo Jesús. Su mensaje en pleno siglo XXI continúa vigente. Hagamos nuestros todos esos mensajes. Domingo 12 de diciembre, escrito está. El enemigo tienta al Señor Jesucristo después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Pretendió tomarlo en su momento de mayor debilidad. Sin duda alguna, físicamente sí, pero espiritualmente estaba totalmente fortalecido porque se alimentaba de la palabra de su Padre. Y con esa misma palabra de Dios hizo frente a Satanás en las diversas tentaciones que le puso, que no tuvo más que retirarse derrotado. Y Jesús triunfando ante las tentaciones y ante el enemigo. Lunes 13 de diciembre, levantar rostros. Levantar rostros, decíamos que no era otra cosa más que una descarada acepción de personas. No era otra cosa que abiertamente ser parcial. Pues al levantar el rostro del procesado y mirar quién era, sería la forma de cómo proceder. Si era alguien importante, considerado importante, no tendría problemas. Pero si era alguien considerado alguien insignificante, se ensañarían con él. Pero Dios nunca hizo y hará tal cosa. Por eso nos advierte a nosotros de no caer en ese terrible pecado. Martes 14 de diciembre, maldito en un madero. Quien era colgado en un madero era maldito porque había violado la ley y se encontraba, la ley de Dios, y se encontraba bajo la condenación y la maldición de la ley. Se había ganado su castigo. Sin embargo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, los pecadores, que estábamos bajo la condenación y la maldición de la ley y que sí merecíamos recibir el castigo. Jesús, sin embargo, Jesús se hizo pecado, se hizo maldición por amor a todos nosotros. Miércoles 15 de diciembre, un profeta como yo. Moisés durante mucho tiempo había sido profeta e intercesor del pueblo de Israel ante Dios. El pueblo tenía miedo de escuchar la voz de Dios y de ver su manifestación poderosa como en el Sinaí. Pero aún así no procedían al arrepentimiento y ni a comprometerse con su Dios. Entonces el Señor les da la promesa de que les levantaría un profeta como Moisés. Esa promesa se cumple en tiempos del Nuevo Testamento y es ratificada por Pedro y Esteban, quienes aseveraban que dicha promesa que dicha promesa que el Señor le había dado a su pueblo por medio de Moisés, de levantar un profeta como él, un profeta intercesor, se había cumplido en Cristo Jesús. Jueves 16 de diciembre, horrenda cosa. El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos exhorta a los judíos a ser fieles a Dios y a no despreciar su sacrificio, su sangre expiatoria, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y el apóstol toma como referencia bíblica de Deuteronomio, así como el que violaba el pacto de Dios con el testimonio de 2 o 3 testigos, habría de ser muerto. Cuánto más aquellos que menosprecian y no valoran el sacrificio de Jesús, que desprecian su sangre derramada en la cruz. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Para estudiar y meditar. Así como el Antiguo Testamento se cita a sí mismo, es decir, así como algunos de los profetas hicieron referencia a pasajes de Moisés, el Nuevo Testamento está lleno de citas directas, referencias y alusiones al Antiguo Testamento. Salmos, Isaías y Deuteronomio se encuentran entre los más citados. A menudo también los escritos del Nuevo Testamento citaron de la traducción griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, la de los 70 judíos alejandrinos. Y de paso esa fue la traducción, la versión que usó nuestro Señor Jesucristo.
Los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá o el Pentateuco, se tradujeron en el siglo III a.C. y el resto del Antiguo Testamento alrededor del siglo II a.C. También podemos aprender mucho sobre cómo interpretar la Biblia por la manera en que los escritores inspirados del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo Testamento. Y una de las primeras lecciones que podríamos aprender es que, a diferencia de muchos, noten bien, de muchos eruditos bíblicos en la actualidad, los escritores del Nuevo Testamento nunca plantearon ninguna duda sobre la autenticidad ni la autoridad de los libros del Antiguo Testamento. No hay nada, absolutamente nada en sus escritos, por ejemplo, que revele dudas sobre la historicidad de los relatos del Antiguo Testamento, desde la existencia de Adán y Eva, pasando por la caída, el diluvio, hasta el llamado de Abraham y lo demás también. La erudición que cuestiona estas cosas es simplemente el escepticismo humano. Los escépticos solamente dudan por dudar, pero no tienen ninguna base, ningún fundamento, y no deberían tener cabida en el corazón ni en la mente de los adventistas del séptimo día. Queridos amigos y hermanos, esta semana hemos visto con toda claridad cómo el libro de Deuteronomio es tomado como referencia en el Nuevo Testamento, y sin duda alguna se han resaltado lecciones sumamente importantes, mensajes sumamente valiosos para nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor siga dirigiendo nuestra preparación espiritual cada día. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. El Señor bendiga a cada uno de vosotros.